Muy buenas tardes, noches, como diríamos en inglés, good evening. Como prometimos, San Juan Bilingüe va a empezar a hacer dos cosas. Una, intentar ayudaros a llevar este tiempo de cuarentena lo mejor posible. En realidad son tres cosas. Otra, animaros a aprender idiomas, el inglés en el caso de los nativos de habla hispana, el español o castellano a los angloparlantes. Y tercero, animaros a venir a nuestras reuniones. Somos conscientes de que el principal obstáculo que habéis encontrado muchos para venir a vernos es el miedo a hablar un idioma, ¿no? Un idioma nuevo en el que nos defendéis mucho, en el que pensáis que todos tenemos un nivel o que no vamos a entender, os vamos a reír de vosotros si no tenéis pues ese nivel brillante de inglés, ¿no? Y esto no es así en absoluto. Entonces, lo que hemos hablado, el presidente de la Asociación San Juan Bilingüe, Andreas Kunze, y yo, como su secretario, pues es en grabar una serie de vídeos que, bueno, en la que intentamos mostrar la cara más amable, que es la que tenemos, de San Juan Bilingüe, y, resultar amenos y si puede ser, pues cordiales para que os decidáis a venir a vernos. Yo empezaría contando el origen de la asociación. Bueno, pues veréis, yo soy una persona que por circunstancias tengo que alternar mucho tiempo estudios y trabajo y, bueno, pues cuando ya tengo una edad, todavía no soy padre, termino mis estudios, la carrera de económicas, y tengo la costumbre de estudiar, no quiero perderla y decido pues que le voy a dedicar esa hora diaria de costumbre a una cosa nueva, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que ponerme a estudiar inglés? Me pongo a estudiar inglés, todos los días una hora, hacía cualquier cosa, pues veía unas películas, traducía unas canciones, una enciclopedia, un diccionario, lo que fuera. Lo fui cumpliendo bastante tiempo y al final pues una persona se cruzó en mi vida, en la vida mía y de mi mujer, James Myers, un profesor de inglés escocés que vivía en Campello y del que además de que empecé a ir a sus clases y tal cuando yo había mejorado un poco, pues, pues resulta que también se hizo amigo, ¿no? Entonces cuando tenía familia de Escocia nos llamaba a Cristina y a mí para que fuéramos a cenar con él y con su familia y con tal, y yo me empecé a dar cuenta de que aquí se podía hablar inglés eh, tanto como si estuvieras en Reino Unido o en cualquier otro país de habla inglesa. Con el tiempo, pues ya recuerdo, pues no sé, 6 meses después de estar con James, yo ya podía defenderme en inglés, pues al año ya podía hablar, pero claro, era consciente de que necesitaba mucha práctica, ¿no? Para llegar al nivel de inglés que a mí me gustaría tener, que es pues el de, no sé, hablar con ingleses igual que con españoles. Lo que hice, pues James me presentó a Alan Williams, que es un galés, que ahora está de vuelta en Gales, pero que entonces estaba aquí acompañando a su mujer, que trabajaba en la UAMI, lo que entonces se llamaba UAMI, que hoy se llama WIPO, y James también enseñaba español, ¿no? Entonces me dijo, oye, a ti te vendría muy bien tener un amigo de tu edad, de tus inquietudes, de habla inglesa, y te voy a presentar a Alan. Total, Alan y yo pues quedamos un día, nos conocimos, nos caímos bien, tal, nos fuimos de vacaciones de Navidad y a la vuelta pues aquí no se podía haber quedado en nada, pero Alan me llamó en un inglés que a mí me costaba mucho entender porque es un hombre de pocas palabras, muy directo y una pronunciación cerrada, pues conseguimos volver a quedar, ¿no? Genial, yo intentaba hablar inglés con él, nos íbamos a un pub, no sé, de habla inglesa y ahí se intentaban acercar a hablar español conmigo. Cuando íbamos a un bar más español, pues resulta que se acercaban a hablar inglés con él. Se incorporó un tercer amigo, Gerardo Colomina, que aparece también mucho por el grupo, aunque ha cambiado su apellido por Fisher. Gerardo tiene que decir algo en estos vídeos animadores. Y entonces, bueno, pues Gerardo también, pues con Alan empezamos a practicar. Y un día Gerardo me mandó un link, un enlace, y me dijo, oye, mira esto. Y era un grupo en Madrid que se llamaba Madrid Babel, que bueno, pues tú llegabas allí, era un grupo juntado a 200 personas fácilmente, ¿no? Llegabas allí, te ponías una etiqueta diciendo el idioma que querías hablar, podía ser ruso, francés o alemán o inglés,
y, bueno, pues se reunían y lo hacían mucho. Claro, yo pensé que todos esos idiomas en Alicante, en San Juan, no se podían hacer, pero que con el inglés no iba a haber problema. Y dijimos, vale, pues vamos a organizar un primer grupo de conversación inglés-español y lo organizamos aquí. Hablé con un local de aquí de San Juan, el Cuatro Duros, le gustó la idea y ellos conocían gente que tendría interés en esto. Y entonces, bueno, pues organizamos 12 de julio del 2012, primera reunión. Recuerdo que cuando quedamos allí, me llama Gerardo muy apurado porque resulta que Alan estaba en Gales, se había ido. O sea, traíamos al primer nativo de habla inglesa a la reunión y cuando yo le llamo, Alan, see you in a while. Y me dice, no, no, I'm in Wales. Y yo digo, ¿qué? Bueno, pues fui allí, conocí pues a unas chicas que había traído Gerardo y otra gente. Y bueno, pues pudimos ya tener un inglés mínimamente fluido como para dar la conversación por buena, ¿no? Papá, ¿me puedes? Un segundito, Javier. Perdonad, estoy hablando desde mi casa y bueno, a mi hijo venía a decirme algo. Bueno, yo lo que os decía es que aquel día, pues después de hablar un rato, llamamos a Mori y a su novio David, que él era piloto de Ryanair y estaba aquí, y bueno, pues conseguimos que ellos se incorporaran un poco más tarde y tuvimos nativos en el grupo, que es una de las cosas que ha llamado más la atención a toda la gente que ha venido a nuestro grupo desde el principio, que nosotros metíamos nativos de habla inglesa. A ver, yo, bueno, pues de mi historia ya os he dicho pues que estudié económicas, me he considerado siempre una persona comercial porque he trabajado en el seguro durante casi 15 años y bueno, pues sabía que la dinámica de grupo tenía que ir de una manera, ¿no? Tenía que ser divertido. O sea, aquí no podíamos venir a seguir trabajando. Si íbamos a juntarnos miércoles, jueves, viernes, después del trabajo, todavía hacer un esfuerzo. Lo que tenía era que ser divertido y de paso si era divertido en inglés, ¿no? Y aprendíamos inglés. Y así fue como lo hicimos. Entonces, una manera muy interesante, por ejemplo, pues fue contar chistes. Y esos chistes que nos aprendíamos en la otra lengua, pues siempre tenían éxito, porque si el chiste tenía gracia, se quedaban impresionados diciendo, ostras, fíjate, cuenta un chiste en inglés y nos reímos. Y si no tenía gracia, pues yo le echaba la culpa al idioma, Lost in Translation y that's all, ¿no? Entonces, bueno, pues el grupo siempre se fue animando, empezamos los miércoles, luego pues gente del grupo pidió que nos juntáramos también en Campello, nos fuimos los jueves a Campello, los viernes a Playa de San Juan y la verdad es que en unos meses ya en invierno juntábamos 35 personas los 3 días de la semana, ¿no? Bueno, evolución de todo esto, que ya me estoy enrollando mucho y es un poco más largo el vídeo porque es el primero. Evolución de todo esto, bueno, pues yo en el 2015 entré a trabajar en la Fundación Empresa Universidad de Alicante para dirigir los proyectos de europeos. O sea, yo trabajo hoy en día en inglés. Bueno, pues no he tenido tiempo de prepararme ningún examen, tengo ninguna certificación, pero por la definición de mi trabajo, por lo que hago, pues se supone que tengo que ser un nivel C1, ¿no? De inglés, una persona capaz de hablar con gente universitaria, expresar una cuestión técnica, dar clases sobre emprendimiento, sobre tal y cual. Bueno, eso ha sido en lo que la cosa ha terminado. Hay otros casos por ahí de gente que empezó hablando inglés muy mal y que hoy en día pues han estado trabajando en, pues no sé, en el extranjero, pues en sus profesiones técnicas, trabajadora social o lo que fuera, y en inglés, o sea, han sido capaces. Secreto, pues la gente no venía a San Juan Bilingüe, como he dicho, a practicar inglés en Carlos Codos, venía pues a pasarlo bien y de paso aprendía un idioma. ¿Dónde está eh, bueno, pues lo que yo os quiero decir, ¿no? Hoy no he hablado casi en inglés, es algo que tendremos que hacer porque este vídeo también lo va a ver gente de habla inglesa, o igual pongo los subtítulos en inglés. Pues cuando alguien tiene... no hay que tener vergüenza ninguna. Cuando alguien mete la pata o se equivoca o dice una palabra, pues si nos reímos todos, pues es con la mejor de las intenciones, ¿no? Y luego se corrige y ya está. Entonces yo siempre que viene alguien con mucho miedo le cuento que yo, que se supone que soy el fundador o el que puso la primera piedra de San Juan Bilingüe, tengo una anécdota y es que a los 2 meses de estar montando el grupo
me localiza por Facebook una chica de Nottingham que estaba aquí en Alicante y había visto fotos del grupo y quería reunirse. Entonces aprovecha para decir, hi, girl, how are you? I've been watching your videos and things like that. Me gustaría veros. Vale, y yo le digo, muy bien, estupendo, pues serás You Will Be Welcome. Y le quiero decir, tienes que venir a nuestros grupos porque ellos son muy divertidos. You have to come to our meetings because they are very funny. Pero funny, en español le escribiríamos una A muy rápidamente y eso fue lo que a mí me pasó. Pero claro, funny se escribe con U, no se escribe con A. Total, you have to come to our meetings because they are very funny. En unas líneas más abajo, ella escribió, I think you tried to write funny, con U, not funny, con E. Y yo dije, oh my god, yo creo que he metido la pata bastante. Bueno, pues os invito a que busquéis en un diccionario, yo suelo utilizar wordreference.com, la palabra F-A-N-N-Y. Y así veréis que si yo he metido la pata y le he dicho que tienes que venir a nuestros meetings, porque nuestros meetings son eso, que se escribe con A y no con U, pues vengáis al grupo y cometáis el error que cometáis, pues siempre va a ser celebrado amistosamente, lo arregláis, para la próxima ya no lo cometéis igual, cometeréis otro, como seguimos cometiendo todos, pero habréis tenido una buena experiencia, conoceréis un grupo muy divertido y bueno, os animo a coger ese camino. Muchísimas gracias, que lo paséis lo mejor posible o lo menos mal posible o lo llevéis lo mejor que podáis, porque estamos en una cosa seria en la que también hay que acordarse de que somos personas y necesitamos energía positiva. Big hug, a lot of kisses for you all and take care. Chao.